Con mi señora criamos 3 hijos que fueron universitarios y cooperamos en criar 4 que están yendo a la escuela, 3 que están en el liceo y 2 que ya se criaron que están en la universidad. La forma en cómo criamos es determinante. Esos primeros días, semanas, meses en que somos cuidados con una atención constante por muchos que nos ayudan, que cooperan con nosotros, son trascendentes. Son trascendentes en el desarrollo de cada uno de nosotros y son trascendentes en la cooperación en el proceso educativo. La memoria de esos afectos iniciales nos nutre toda la vida. Con mi madre, mis hermanos, mi padre sacando la foto, tengo un recuerdo interior que tal vez el poeta lo expresó mejor cuando dijo: mi corazón se exalta cuando veo un arcoíris en el cielo. Así fue cuando era niño, así es ahora que soy un hombre adulto y deberá ser cuando envejezca o déjenme morir. El niño es el padre del hombre y desearía que cada día de mi vida estén unidos entre sí por la natural piedad. Esa disponibilidad de afecto inicial, esa piedad con la cual iniciamos nuestros primeros días. No todo es así. El siglo XXI tiene experiencias desoladoras, devastadoras, donde ese periodo no fue igual para todos. Los orfelinatos de la Rumanía de Ceausescu, que en 1989 dejaron expuestos a la humanidad 150 a 170.000 huérfanos, han permitido entender, a veces con cifras contundentes, la importancia de las primeras semanas, de los primeros meses en este proceso, que a veces queda invisible en ese niño que no habla. Los niños adoptados por familias canadienses, publica Lemar en 2006, que fueron acogidos con mucha devoción por padres que quisieron sacarlos de esa desolación, se comportaron, como ustedes ven, igual los adoptados que los canadienses vecinos a la edad de 10 años. Después de unos años de escuela, eran iguales su coeficiente intelectual, su lenguaje y su conducta, pero solo los adoptados cuando habían estado menos de 4 meses de vida en un orfelinato. Los que habían sido adoptados después de los 8 meses tenían las consecuencias fundamentalmente en el lenguaje, pero también en la conducta, en la capacidad de cooperar un niño de 10 años en el ámbito educativo. Y habían ido a escuelas canadienses. Sin embargo, la marca de ese primer momento en que fueron cuidados muchos por unos pocos, a diferencia de mi caso, que durante 3 años fui el centro de muchos para ser criado, y muchos de ustedes pensarán lo mismo. Esta información se complementa con otro, que es el psiquiatra Michael Rutter, que decide hacer otra medida, no la del comportamiento, sino que lo que hace es mirar cuando llegan el tamaño de su cerebro, con el perímetro craneano, nada más. Y ahí, al mirarlo, establece algo que es muy pediátrico. ¿Cuál fue el desarrollo de esa estructura que va a ser la que gobierna nuestro comportamiento social y nuestro comportamiento cognitivo? Y se encontró que entre los malnutridos hubieran sido parcialmente adoptados solamente en el primer semestre, hubieran estado más de 6 meses, el efecto era notorio. Habían sufrido las consecuencias de esa situación y no había podido ser compensada porque había una desnutrición. Sin embargo, y para mí esto es
una literatura de oro en polvo porque nos enseña a los pediatras, cuando miramos el físico, los bien nutridos tenían grandes diferencias. ¿Qué había pasado? Los que tenían más de 6 meses de orfelinato habían tenido repercusiones similares que los desnutridos. Y los que habían estado menos tiempo eran casi iguales a los niños ingleses. Conclusión: no alcanza con nutrir el cuerpo, hay que alimentar el alma. Y estos niños habían tenido esa situación. Desgraciadamente eso ocurrió en Rumania, pero no es lo que nos ocurre a todos nosotros habitualmente. Nosotros, al nacer, tenemos una condición. Yo he enseñado neonatología, he sido profesor titular en la maternidad de clínicas, donde explicamos a todos qué es un recién nacido. Se lo voy a explicar bien fácil. Un recién nacido es esto, un tierno que todos se lo quieren llevar para la casa. No hay nadie que diga, si me lo dan, me voy de la sala. ¿Sí? Porque se van entusiasmadísimos, porque es un niño que, a pesar de que lo único que hace es respirar, tiene un enorme atractivo. Tal vez toma y se alimenta y parece dormido. Sin embargo, su característica determinante humana mayor es que, además de ser un hiperseductor sin proponérselo, es agobiante. Tener un recién nacido es 24 horas, uno o varios. Es agobiante. Y les voy a explicar esto porque tiene mucho que ver con algo que es ciencia del siglo XXI. Esta madre, con los ojos cerrados, besando la frente, nos habla que lo único que está pasando es un cambio adentro de su cabeza. Está notoriamente en una relación que no la tiene con ningún adulto, con nadie más que con su recién nacido. La investigación animal ya nos lo había anticipado. Anabel Ferreira, en la Facultad de Ciencias, en desarrollo de investigación sobre lo que hoy se conoce como cerebro maternal, que son las áreas que se activan ante la presencia de un recién nacido, nos había mostrado en animales mamíferos inferiores, pero con una cría que necesita mucho de nosotros, del adulto que la cría, nos había mostrado cómo las ratas, en el momento que paren, cambian su actitud ante la cría y empiezan a protegerlas en una forma obsesiva. Empiezan a preocuparse de cambiarla de lugar, de lamerlas, de alimentarlas 24 horas al día sin detenerse. Un trastorno obsesivo-compulsivo casi. Esa función, podíamos haber pensado en algún momento, era porque se había preparado por la preñez y tenía un montón de hormonas. Pero tiene algunas características. Activa zonas del cerebro que no tienen nada que ver con las hormonas. Por ejemplo, si tenemos una de estas ratas que es cocainómana, que la pusimos en drogas, cuando sale a buscar la cría, le ponemos un túnel para que vaya a la droga o a las crías y va ¿a dónde? A las crías. Las crías actúan sobre su cerebro de la misma manera que actúa la droga. Les generan placer. Sorprendente. Las mismas áreas utilizadas para dedicarse al más dependiente, que es el que tiene que sobrevivir. Pero si ponemos hembras vírgenes que nunca tuvieron cría, con las crías de una rata, en el momento que nace se las ponemos, primero las vírgenes las rechazan, pero después de un poco tiempo las empiezan a cuidar, a lamer, a proteger. Se enmadrecen, aunque son vírgenes y nunca tuvieron acciones hormonales que las modificaran. Quiere decir que tenemos pistas de que esta función, que nosotros creíamos que ser padre era alguien que tenían que venir a enseñarnos a cómo estimular al bebé, en realidad el bebé nos estimula a nosotros y nos hace cambiar la cabeza. Lo único que tenemos que estar es disponibles. Esta situación de poder mirar un poco por qué nosotros somos tan dedicados, nos puede sorprender al punto de decir, cuando nace una madre, cuando nace un bebé, nace una madre. ¿Por qué? Porque cambia la persona. Aún una madre adoptiva, que se le dice madre biológica a la que engendró y madre adoptiva a la que cría, tiene su biología, son las dos biológicas,
porque una tiene la biología de engendrar y la puede continuar con la biología de criar, u otra no engendró y tiene la biología de criar. Le cambia la biología. Eso es muy importante para entender que el siglo XXI nos permitió hasta cambiar la definición y entender que el proceso de parental es un proceso que todos lo podemos hacer. Imagínense este muchacho con un recién nacido, casi la misma expresión. Y ahora sí, lo que les voy a contar es absoluta noticia. 15 de julio del 2014, publicado en los Proceedings de National Academy of Sciences por la doctora Ruth Feldman, de un instituto israelí que estudia comportamiento parental. Ella tuvo un diseño experimental muy interesante, que solamente se puede hacer hoy que hay hombres, varones, que inician la crianza de un bebé de un vientre de alquiler en una pareja homosexual. Compararon qué pasaba cuando quien cuidaba a ese bebé era la madre que lo había parido. Compararon el padre que inicia ese parentazgo con un recién nacido y compararon también al padre que acompaña a la madre en la crianza. Y les midieron algunas cosas que tienen que ver con comportamiento. Las tres que les midieron era cómo interactuaban ellos con sus bebés, qué sincronías tenían, cómo reaccionaban frente al bebé propio o al bebé ajeno cuando eran registrados sus cerebros por lo que se llama la resonancia magnética funcional, que permite ver las zonas que se activan, o por la medición en la saliva de la oxitocina, que es una hormona que se segrega en actos de intimidad. Bueno, lo primero que encontraron es que la oxitocina se segregaba en los tres en función del tiempo que habían estado expuestos al bebé. Lo segundo que encontraron, sorprendente también, fue que la interacción entre el padre que había criado a su bebé desde el nacimiento siendo varón era muy similar a la de la madre que había criado el bebé que ella misma había parido. Eso es obvio, porque lo que nosotros hacemos con los bebés es lo que los bebés necesitan, no lo que nosotros queremos hacer. Y eso es justamente estar disponible para atenderlos, calmarlos, alimentarlos, acercarnos a ellos, mimarlos, confortarlos. Pero cuando pudimos mirar, y acá quiero explicar que del lado de allá aparece un corte de cerebro tal cual se ve en una imagen, con las áreas activadas en rojo, que son las amígdalas, son áreas emocionales. Y lo que vemos de este lado es que en rosado y en verde están la madre que encargó de su bebé y se hizo cargo desde que nació, el padre que se hizo cargo de ese bebé desde que nació, y el otro es el padre que acompaña a la madre que tiene menos proximidad con el bebé. Podemos concluir que la función parental se activa en quien está más disponible, no tiene género. Esto es muy razonable porque esto tiene que ver con que somos tan dependientes y necesitamos tanto periodo para lograr la autonomía. No estoy hablando de irse de la casa y llegar a tener el auto. Dependientes en el sentido antropológico, que necesitamos mucho tiempo para poder nosotros ser autónomos, aunque sea para alimentarnos, que es razonable que todos tengamos algún lugar en el cerebro disponible para activarnos en cuidar a un ser tan dependiente. Esto que descubrió la doctora Ruth Feldman es un libro bastante antiguo ya de un antropólogo, Hewitt, que había descrito que entre los más primitivos que todavía mantienen los patrones de crianza de etnias que no han sido civilizadas, como los pigmeos Aka, la proximidad parental es extremadamente íntima con sus crías. Obviamente este señor no tiene nada de femineidad. Es simplemente un hombre con un bebé y en la tapa hay otro hombre con otro bebé. Quiero traer muy sucintamente un hecho que para nosotros nos reveló desde la antropología algo que tiene que ver con cuál es la consecuencia de esta capacidad de todos nosotros para criar. Y es el libro que fue premiado en el 2012 por la Academia Americana la Asociación Americana de Antropólogos y que también fue premiado en el 2014 la autora con un premio de la Academia Nacional de Ciencias de Norteamérica. Esta antropóloga norteamericana escribió un libro, después de haber escrito uno casi enciclopédico, sobre la naturaleza maternal, Mother's Nature,
escribió que se llama Mothers and Others. El género no existe en inglés, por lo tanto acá le pusimos una arroba para significar que era madres y otros, porque ella, estudiando la evolución humana, le asigna enorme importancia a nuestra condición de hipersociales al hecho justamente de haber sido individuos que al nacer, a diferencia de otros primates y otros antecesores evolutivos, somos criados por muchos, por varios. Más, el periodo de engendrar es mucho más corto en los humanos que el periodo de criar. La cooperación en la crianza hizo que nosotros evolucionáramos hacia individuos hipersociales, más interesados, disponibles y adecuados para involucrarnos entre nosotros. Entonces ahora podríamos decir que cuando nace una madre, nace también un padre, tías, abuelas, madrinas, padrinos, maestros, profesores. Es lo que nos estimula esa labor. Quiero significar con esto que ese cerebro del niño necesita que tengamos adultos disponibles, y una investigación que también publica Patricia Kuhl recientemente nos muestra que el hablarle al bebé activa áreas cerebrales y las mide con este aparato, la magnetoencefalografía, que mide las áreas cerebrales y nos confirma que así como un adulto puede perder el habla cuando tiene una hemiplegia porque deja de activarse un área motora que nos permite expresarnos, en el lactante a los 7 meses, aunque no hable, y por eso se llama infante, cuando nos escucha, y si nos escucha hablar con gesticulación, como aparece acá, esa especie de voz aniñada, ¿cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? Ese diálogo es adentro de la cabeza, que es lo que registra este magnetoencefalógrafo, produce activación del área motriz de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que está ensayando aunque no hable. Por eso cuando a los 2 años dicen se largó a hablar, sí, pero viene hace 1 año y medio haciendo esto. Y no alcanza con ponerlo frente a un televisor. Tiene que estar la mímica y el espacio interactivo de la palabra. Vimos entonces un niño de que respirar y ser tierno y ser seductor y agobiante pasa a ser un niño en cualquier cultura capaz de cooperar, de compartir. Tenemos un problema, y es que somos fértiles cuando engendramos, pero no somos ni conscientes de cuán fértiles somos más cuando criamos. Todos nos preguntamos si en este ambiente universitario cuál carrera va primero y si la biología nos lleva a reproducirnos o nos lleva a tener una carrera formativa, educativa, laboral, y eso en la universidad es un patrón en el cual criar y las dificultades que tenemos para criar nos postergan la posibilidad de engendrar. Yo diría que no hay mayor anticonceptivo en el país que la universidad. Uno entra a la universidad y se acabó. Esa situación de engendrar con temor para no poder criar es porque no entendimos que todos podemos cooperar para criar. Y esa elección, voy a poner una foto que me inspira, estos niños en 1988 habían experimentado, hay varios hijos míos, hijos de amigos, hijos de universitarios, que en el 69 nos propusimos hacer un lugar donde pudiéramos cooperar para criar. Se llamó Cooperativa Integral de Vivienda y Servicios. ¿Qué servicios teníamos? Los que planificamos todos. No tener que ir al supermercado, no tener que hacer el menú, no tener que cocinarlo y tener a alguien que se encargue de eso entre 13 familias, era posible. Armamos el edificio con una cocina en el basamento, en la primera planta, discutimos el menú, comisión de menú, mi señora era la presidenta, no tenía ventajas porque es muy crítico, pero muchas asambleas llegamos a funcionar. Mi padre me dijo, pa, ¿y qué vas a hacer con esto dentro de 1 año? Le dijimos, nos vamos a comer y no vamos a tener que preocuparnos por la comida. Pero también hicimos una guardería, y la guardería y la cocina estuvieron abiertas al barrio, la guardería solo por 17 años porque todos crecieron, acá la mayoría ya eran autónomos. Nancy Gugich venía a ayudar a canciones para no dormir la siesta. Hacíamos un espacio ahí en el medio
a 2 cuadras del hospital donde estudiábamos, en Pastoriza y Vado. Hoy yo estaría solo acá y estaría hablando de un tema que no tuve ayuda ni cooperación para criar, pero el año pasado cumplimos 40 años y esto lo queríamos compartir con ustedes. Nosotros entendemos que criar para la cooperación es imprescindible, nos hace humanos y que también necesitamos cooperación para criar. Ese era mi mensaje. Muchas gracias.